Creo que empezaba a tomarle cierto gusto a almorzar en compañía. Se me hacía más cómodo y, en cierta manera, más apetecible saborear mi comida al estar acompañada. Además, a los ojos de los otros estudiantes, no sería señalada como otra solitaria más del salón. No es que me desagradara comer sola, pero si se me presentaba la oportunidad de disfrutar mi comida en compañía de otros, me decantaría por esa opción. La vez anterior que almorcé junto a Oriquita, aunque no intercambiamos palabras mientras comíamos, ese pequeño momento de silencio entre nosotras se me hizo más agradable de lo que esperaba. No comprendía muy bien la razón, pero supongo que se debía a que, aun con la extraña y tensa cordialidad que manteníamos, ambas conocíamos en cierta medida la personalidad de la otra. Obviamente, no sabíamos lo suficiente como para considerarnos amigas, pero sí lo necesario para saber que quien nos acompañaba no era alguien desagradable. Me habría gustado continuar con esa rutina hoy, pero la intervención de Kusida hizo que fuera ella quien me acompañara durante la hora de almuerzo. No es que me incomodara aceptar su invitación, fue idea suya ir juntas a la cafetería, y además tenía antojo de algunos postres y bebidas frías. Tras lo sucedido con el presidente Manabu, contaba con una buena reserva de puntos, así que darme un pequeño gusto de vez en cuando no estaba de más. ¿Realmente te gusta mucho ese postre, Ayana Kouji-kun? Es el mismo que pediste la primera vez que vinimos aquí. Bueno, la fresa es una de mis frutas favoritas, y si la juntas con un buen suave bizcocho, una dulce crema batida y lo acompañas con una bebida fría de chocolate, tienes el combo perfecto para mí. Tomé otra cucharada de mi postre, saboreando el dulzor que se expandía en mi boca. Aunque lo disfrutaba, me entristecía no poder mostrar abiertamente esa pequeña felicidad, incluso en momentos que me agradaban, aún no lograba reflejarlo en mi rostro. Ahora que lo mencionas, pensé que también invitarías a Oriquita. Hubiera sido un buen momento para charlar con ella. Bueno, quería hablar de algo contigo, a solas. Me detuve al instante al notar el nerviosismo en sus palabras. De hecho, su expresión era muy distinta a la que solía mostrar cuando Oriquita estaba presente. Ahora que lo pensaba, desde el día en que encontré el celular de Kusida, había estado actuando de forma extraña en los pocos momentos que teníamos para conversar. En esa ocasión no pude devolverle su móvil directamente, pero al menos logré averiguar el número de su habitación. Con una pequeña nota de disculpa, y después de que la batería se agotara por completo, deslicé el teléfono por debajo de su puerta. En la carta había escrito un simple, lo siento, algo cordial para que pensara que todo había sido una confusión. Sin embargo, no estaba segura de si esa había sido la decisión correcta. Creí que ese podría ser el motivo de su comportamiento extraño, tal vez pensando que alguien había accedido a su celular y descubierto cosas que nadie debía saber. Esperaba que ese no fuera el motivo de la conversación de hoy, o peor aún, que hubiera descubierto que fui yo quien tomó su celular. Espero que no sea nada malo, Kusida. Soy muy mala para dar consejos. No es nada de eso, es solo que... Pude notar que dudaba en hablar, como si lo que quisiera decir fuera demasiado personal o importante. ¿Tú crees en lo sobrenatural o cosas así? Vaya pregunta más extraña, no esperaba algo así, y menos viniendo de ella. ¿Viste algún fantasma? ¿O alguien trató de asustarte con una historia de terror? No me refería a eso, solo quería saber si crees que ese tipo de cosas pueden ser reales. Bueno, nunca me lo he preguntado, simplemente doy por hecho lo que existe y lo que no. No soy alguien supersticiosa, así que no confío mucho en ese tipo de historias. Respondí con sinceridad. No tenía problema en decir lo que pensaba, y además el tema era tan inesperado que sentía más curiosidad por saber por qué me lo preguntaba. Sabía que me darías una respuesta de ese estilo. No me gustó ver su actitud decaída. Con lo que conocía de Kusida, sería terrible que se pusiera triste en un lugar lleno de estudiantes. ¿A qué se debe este interés por lo sobrenatural? No creí que fueras alguien que creyera en esas cosas. Me parecen muy interesantes esas historias, pero no, soy alguien que cree en eso, es solo que vi algo que era muy sorprendente, tanto que no puedo creer que pueda ser real. Por su respuesta, comprendí que fuera lo que le había sucedido, no estaba dispuesta a contarlo. Insistir sería un error, aunque pudiera justificarlo como un intento de ayudarla, solo la incomodaría. Si lo piensas bien, hay muchas cosas increíbles en este mundo, criaturas colosales que viven en lo más profundo de la naturaleza, o paisajes hermosos lejos de las ciudades. Para nosotros es algo normal saber que existen,
pero en el pasado seguramente se consideraban solo historias o fantasías. Noté que Kusida prestaba atención a cada una de mis palabras. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba escuchar. Y aunque gran parte de eso se explique por el avance de la tecnología, tampoco podemos explicar del todo lo que somos capaces de hacer ahora. Digo, ¿cómo le explicarías a alguien de hace un siglo que podemos construir una casa usando solo una pequeña cápsula? Al oírme, la decusida actitud cambió para bien. Se la veía más animada, incluso me sonrió con ternura. Supongo que tienes razón, Ayana Koji-kun, fue muy bueno poder hablar contigo de esto. Al igual que aquella vez al salir de la cafetería, mostró esa faceta que no solía enseñar en clase. Ahora estaba segura de que tanto entonces como ahora, estaba viendo a la verdadera Kusida Kikyo. Me pregunto cuál hubiera sido la respuesta de Horikita-san si también la hubiera invitado. Puedo imaginármelo, nos llamaría tontas por hablar de eso, o simplemente nos ignoraría. Tal vez por eso no me animé a invitarla también, tenía algo de miedo de que esa haya sido su reacción. Me di cuenta de que cada vez que Horikita entraba en la conversación, Kusida retomaba su actitud habitual de alegría exagerada, como si se protegiera a sí misma. ¿Sabes? Me sorprendió mucho cuando escuché que Horikita-san se había acercado a Sudoku y lo convenció de volver al grupo de estudio. Ni que lo digas, tuve que verlo por mí mismo como ellos fueron los primeros en presentarse en la biblioteca. A pesar de las duras palabras que Horikita había dicho aquel día, parecía haberse retractado y hecho las paces con Sudo, algo que jamás habría imaginado. Tal vez el encuentro con su hermano esa noche la hizo reflexionar sobre lo que debía hacer en clase, especialmente teniendo como objetivo llegar a la clase A. Ahora solo me quedaba esperar si esta nueva resolución de Horikita sería firme en estos 3 años. Supongo que estos últimos días ha estado reflexionando sobre la situación de la clase. Tal vez, con un poco de suerte, tú también puedas avanzar en lo de hacerte su amiga. Oh, no lo había pensado así. Podría intentarlo, pero no quiero equivocarme y arruinar esta pequeña cercanía que tengo con Horikita-san. Me sorprendió que Kusida fuera consciente de ese detalle. En la primera sesión de estudio había demostrado lo insistente que podía ser para interactuar con Horikita. Pensándolo mejor, en los últimos días Kusida había estado más tranquila de lo habitual. Su alegría espontánea y su cercanía con los demás no eran tan intensas como antes. Esto era aún más evidente cuando visitaba otras clases, especialmente la clase C. En lugar de pasar tiempo con sus compañeros del salón, ahora parecía aprovechar cualquier receso para salir del aula. No tuve que pensar demasiado para imaginar el motivo de esos cambios. Supongo que lo ocurrido aquella noche había cambiado algo en ella. Espero que en el futuro Horikita-san también me permita acercarme a ella, como lo hizo con Sudoku. Ojalá también se pueda esa situación para mí y volverme su amiga. Vamos, Ayano Koji-kun, después del todo tiempo que comparten juntas, nadie se imaginaría que no sean amigas. ¿Hablaba en serio? ¿Realmente los demás pensaban eso de nosotras? Si lo analizaba bien, aparte de Horikita, interactuaba ocasionalmente con Gohan, y Yori y la misma Kusida, aunque la mayoría de esas conversaciones se daban por mensajes. En cambio, con Horikita me había visto envuelta en muchas situaciones, tanto buenas como malas, casi siempre con otras personas presentes. No lo había considerado antes, pero tal vez ya estábamos en un punto en el que podíamos llamarnos amigas. Vaya sorpresa. Creo que, al enfocarme solo en cómo me respondía Horikita durante nuestras conversaciones, me había distraído de ese hecho, aunque es muy posible que ella ni siquiera considere que somos amigas. De hecho, esas palabras fueron recalcadas con firmeza cuando fue cuestionada por su hermano mayor. Jeje, no pensé que fueras tan despistada con esos detalles. Aún siendo tan observadora con los demás, no siempre eres consciente de lo que piensan realmente. Tal vez por eso se me hace difícil hacer amigos. Es un defecto mío que me cuesta corregir. Fuera o no un impedimento al momento de relacionarme con las personas, en realidad no me importaba demasiado. Con las pocas interacciones que tenía, me bastaba por ahora. No creo que eso sea algo malo. Gracias a eso, eres capaz de darte cuenta cuando alguien no es del todo honesto contigo. Me mantuve en silencio durante varios segundos. No sabía si esa había sido su intención, pero aquello fue una indirecta bastante clara. Reflexioné sobre todo lo que había dicho durante esta conversación. Me había mantenido lo más neutral y cordial posible para no incomodarla ni molestarla. La única explicación que encontraba para su último comentario era que quisiera ponerme a prueba, buscando alguna reacción de mi parte.
Para su mala suerte, haría falta mucho más para que siquiera mi expresión cambiara. Si lo dices así, supongo que puede ser cierto. Mientras daba otro bocado a mi postre, Kusida rió ligeramente y acercó un pañuelo hacia mí. ¿Qué sucede? Aunque te guste mucho ese postre, debes tener cuidado de no mancharte. ¿En serio? Tomando el pañuelo, me hizo una seña indicando su mejilla. Imité el gesto y limpié algunos restos de crema batida que habían quedado cerca de mis labios. Oh, no me había dado cuenta de eso, gracias por decírmelo. A pesar de lo precavida que suelo ser con lo que me rodea, me descuidaba en esos pequeños detalles. Definitivamente, era algo que debía corregir. Dime, Ayano Kouji-kun, ¿prefieres a esta amable Kusida que soy ahora? Dejé el pañuelo a un lado de la mesa y presté más atención a su comportamiento. Había dejado la sutileza de lado y fue directo al punto. Lo que no entendía era por qué hacía esa pregunta en público. Pensé que un tema así debía tratarse en un lugar más privado, pero aún así decidió plantearlo con otros estudiantes cerca. Hacerme la desentendida y decir que no entendía a qué se refería sería un error. El simple hecho de que me lo preguntara de forma directa dejaba claro que tenía sospechas. Mentirle tampoco parecía una buena opción, sentía que, si lo hacía, ese sería el último momento en que me trataría con cordialidad. La única alternativa era ser honesta hasta cierto punto. No decirle todo lo que pensaba, pero sí lo suficiente para dejar claro que no tenía intención de hacer nada en su contra. Bueno, no está mal disfrutar de estos momentos en tranquilidad, ¿no crees? ¿A qué te refieres, Ayano Kouji-kun? No bromees conmigo, por favor. No es una broma, Kusida. Lo que trato de decir es que, en realidad, no me importa demasiado. Oh, ya veo, supongo que es así. Pude sentir cómo la tensión entre nosotras aumentaba ligeramente. No necesitaba mirarla directamente para saber qué expresión tenía. Después de todo, ya seas amable, estés feliz, parezcas molesta, estés enojada o te muestres triste, todas esas facetas siguen siendo tú al final del día. Tomé un pequeño sorbo de mi bebida. Lo que diría a continuación sería largo, solo esperaba que mis palabras fueran las adecuadas. Si piensas que mostrar solo un lado de ti a los demás es un problema, eso solo te convierte en alguien como cualquier otra persona. Todos nos comportamos de formas distintas, ocultando o mostrando versiones de nosotros mismos que pueden agradar o incomodar a otros. No te mortifiques por eso. Al igual que los demás, tú también llevas una máscara en público para ocultar tu verdadero ser, sea bueno o malo. Kusida no respondió de inmediato. Se quedó observando en silencio el postre que había pedido, mientras yo daba otro sorbo a mi vaso. Ahora solo quedaba ver si mi respuesta había sido suficiente para ella. ¿Crees que mi verdadera yo sea aceptada por los demás? Eso no es algo que pueda saberse. Nadie conoce el resultado de sus decisiones, solo las consecuencias, y si somos capaces de levantarnos y seguir adelante después de enfrentarlas. Ya había terminado mi postre y mi vaso estaba vacío. Fuera cual fuera el desenlace de esta conversación, estaba satisfecha con lo que había dicho. ¿Tú me aceptarías, aun conociendo cómo soy realmente? Bueno, si lo dices así, me alegraría saber que fui la única en quien confiaste algo así. Jeje, siempre tratas de hacerme sentir bien, Ayano Kouji-kun. Perdón si parezco demasiado cursi con estas palabras, suelo perderme mucho con mis explicaciones. Fuera por suerte o no, la situación terminó de forma tranquila. Kusida reía suavemente y la tensión entre nosotras se había disipado. ¿Te parecería bien hablar de este tema cada vez que podamos reunirnos a solas? No hay problema, siempre que pueda estaré ahí para escucharte. Esta conversación dejó claro que Kusida sabía que yo conocía su faceta oculta. Ya fuera para mantener las apariencias en público o para darme una oportunidad de demostrar que no la delataría, tenía el presentimiento de que estas charlas eran una forma de desahogarse debido a su secreto. Fuera eso algo bueno o malo, lo único que me importaba era que no me trajera problemas en el futuro. Y por la calma que mostraba ahora, era poco probable que eso ocurriera. Oh, se me olvidaba. Tal vez sea algo repentino preguntarlo ahora, pero, ¿qué opinión tienes de Song-kun? ¿Te refieres a Gohan? ¿Qué sucede con él? Bueno, no sé si lo sepas, pero Song-kun ha estado llamando la atención de las chicas de primer estas últimas semanas. ¿En serio? ¿Cómo sabes eso? Estuve atenta a las últimas actualizaciones de la lista de clasificación sobre chicos guapos. Supe que subió varios puestos hasta llegar al tercer lugar del ranking.
Espera, clasificación de chicos guapos, cuando crearon algo como eso. Se estableció en el foro después del primer día de mayo. Solo se puede acceder por invitación de algunas chicas que pertenecen a esa sección. Ven, déjame mostrarte. Encendió la pantalla de su celular y me mostró el foro. Había varios temas y grupos de chat activos. Entre ellos, vi la dirección hacia la lista que mencionaba. También había otras clasificaciones, los más ricos, los más tontos, los melancólicos, y uno que llamó especialmente mi atención al final de la página, donde Ike y Yamauchi encabezaban el ranking de los chicos que deberían morir. Según los comentarios, su puntuación se debe a su resultado en la prueba previa a mayo, además de otros aspectos de su personalidad que lo hacen ver lindo. ¿De verdad se toman el tiempo para hacer todo esto? Es una lista muy detallada. Explica los puntos buenos y malos de cada estudiante y por qué ocupan su puesto. En el caso de Songkun, su timidez e ingenuidad fueron factores clave para que llegara al tercer lugar. Aunque, claro, esas mismas cualidades hacen que a otras chicas no les parezca atractivo. Kusida, puede que me equivoque, pero ¿te gusta Songkun? ¿Por qué preguntas eso? De repente me hablas de él, me muestras esta lista, pareces sorprendida de que haya llegado a ese puesto y, desde que llegamos, has estado algo distraída. ¿Acaso te confesaste y te rechazó? ¿Por eso estabas decaída? No, nada de eso, solo yo, es que tenía un poco de curiosidad. Esa reacción que tienes solo me dice que es todo lo contrario. No sabía si había dado en el clavo con la razón de su comportamiento en los últimos días, pero era evidente que Gohan tenía algo que ver. Por favor, no digas cosas como esas. Hay estudiantes que podrían escucharte. Ok, solo te estaba bromeando, no pensé que reaccionaras de esta forma, tus mejillas están muy coloradas. La escena me recordó a la feria de clubes, cuando Orikita se sonrojó al soportar aquella vergüenza pública. Mejor te invito una bebida fría, te ayudará a calmarte. Kusida asintió, bajando la mirada para ocultar su sonrojo, lo que solo la hacía verse más tierna. Mientras me dirigía a pedir un batido helado, pensé en lo fácil que se me había vuelto fastidiar a las personas. Primero fue Orikita, avergonzándola en público, y ahora Kusida, sin saber cómo reaccionar ante un malentendido. Lo que más me sorprendía era que no me resultara incómodo hacerlo, como si confiara plenamente en poder bromear así con ellas. Tal vez eso era a lo que muchos llamaban amistad. Y, fuera lo que fuera, no se sentía nada mal.